Hoy quiero hablarte de algo que me parece urgente. Dejemos de creer que administrarse uno mismo es un lujo o una idea para gente que está en la cúspide. No, es una necesidad vital. Peter Drucker, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en temas de gestión, nos lo dijo hace décadas. Si no sabes administrarte, estás condenado a la frustración, estás condenado al bajo rendimiento y a una vida sin dirección. El problema es que muchos seguimos esperando que el rumbo lo marque alguien más. Y eso, créeme, que en estos tiempos no va a pasar. Lo que vas a revisar aquí no es un resumen como tal del libro Administrarse uno mismo de Peter Drucker, sino más bien es una conversación contigo sobre tu más importante responsabilidad. Conocerte, definir cómo funcionas, saber qué valoras y hacer algo concreto con eso. Voy a llevarte por ese recorrido, como si estuviéramos hablando de tú a tú, integrando lo que Drucker propuso con lo que me ha tocado vivir, lo que he visto en cientos de personas y lo que seguramente también te ha pasado. Un placer que nos acompañes en este contenido, el cual vamos a hablar precisamente de este concepto de gestionarse uno mismo. Entender que uno mismo es su propio proyecto de vida y por eso tiene que tener, o le tendríamos que dar, la máxima prioridad. Y esto no tiene que ver con aspectos trillados o generales, sino más bien son fundamentos que no importa cuánto tiempo pase, siguen estando vigentes y me atrevería a decir que hoy más que nunca son sumamente necesarios debido a la gran cantidad de información que muchas veces genera desinformación y por eso es más fácil perderse en ese mar de opciones. Lo que te voy a comentar a continuación son, digamos, 7 aspectos principales que nosotros deberíamos considerar en función de retomar este concepto de administrarnos a nosotros mismos, de poder gestionarnos y sobre todo de tomar las mejores decisiones en torno a lo que funciona mejor para nosotros. Y el primero de estos aspectos que va a determinar en gran medida la calidad de los resultados que tienes es el siguiente: empieza por tus fortalezas, todo lo demás es ruina. Vivimos obsesionados con mejorar nuestras debilidades, como si eso nos fuera a abrir las puertas del éxito. Pero la verdad es esta: no puedes construir una vida plena sobre aquello en lo que apenas sobrevives. Tus fortalezas, en este caso, son tu ventaja competitiva. Pero no vas a descubrirlas haciendo test en línea. Las descubres en acción. Peter Drucker propone una herramienta brutalmente sencilla. Cada vez que tomes una decisión importante, escribe cuál es tu expectativa y vuelve a revisar lo que ocurrió en 9 a 12 meses. La brecha entre lo que pensaste y lo que pasó te va a decir más de ti que cualquier test de personalidad. Y aquí hay algunos aspectos clave. Lo primero, decisión importante. Define qué es aquello que de alguna manera va a marcar una directriz en tu vida. Acostúmbrate a ser paciente. Uno de los aspectos que Peter Drucker refuerza mucho es que la calidad de los resultados demora tiempo. Actualmente vivimos en la era del microondas, ¿no? O vivimos en esta etapa donde todo tiene que ser prácticamente al instante. Y así no funciona. De hecho, te dicen que un hábito, por ejemplo, un concepto tradicional es que toma 21 días. Otros te dicen que 67. Peter Drucker se iba un poco más lejos, mencionaba una base de 180. Sin embargo, para poder tener este aspecto de feedback o de retroalimentación real, pues nos lleva a un margen de tiempo de un año, o en este caso, de 9 a 12 meses. Aquí nosotros tenemos que ser pacientes, diligentes, consistentes. En otras palabras, pues, si tomamos una decisión importante, tenemos que pagar el precio de lo que implica. A eso se refiere. Y tenemos que actuar con diligencia día a día en función de eso. Porque por eso es una decisión importante.
ya que lo peor que podemos hacer es demorar muchísimo tiempo en tomar una decisión importante y después a la primera cambiarla con prontitud. Y eso nos va a llevar a estar repitiendo este ciclo posiblemente toda nuestra vida. Entonces, aprendamos a aplicar la paciencia, la diligencia, la consistencia, la disciplina y todos estos elementos que al final son fundamentales. Son los fundamentos, son los aspectos que determinan realmente la calidad de los resultados. Segundo aspecto, aprende cómo aprendes. Esto suena obvio, pero la realidad es que casi nadie lo tiene claro. Te hago la pregunta, ¿aprendes leyendo, escuchando, haciendo o hablando? Si no sabes cómo aprendes, estás apostando tu desarrollo al azar. Y eso es un lujo que ya no puedes darte. No se trata de copiar lo que a otros les funciona. Se trata de diseñar tu sistema. La clave de la autogestión es dejar de intentar ser alguien que no eres. Y esto es importante que tú lo aterrices. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo aprendes? Leyendo, escuchando, haciendo o hablando. Cada persona aprende a su manera. Cada persona es distinta. Habrá quienes les funcione mejor escuchar. Habrá quienes no necesitan leer. Habrá quienes, ¿sabes qué? Yo me aburro si me pongo a leer o incluso si estoy escuchando. Yo necesito hacer, necesito entretenerme, es la forma en la cual yo puedo aprender. Y habrá otros que aprendan más enseñando incluso. De hecho, viene siendo una de las formas más óptimas de asimilar mejor el aprendizaje. El punto al que voy es que tienes que saber cuál es tu línea. El problema en los tiempos actuales es que solemos seguir lo que nos dicen que hay que hacer. Aquellas figuras de referencia que al final, pues, lo que estas figuras buscan en su mayoría es su propio beneficio. Entonces, aquí es importante saber que uno de los errores es cuando una persona empieza a hacer aquello que no es su forma natural de aprender. Por ende, es difícil que lo pueda sostener en el tiempo. Y si uno no entiende esto, no va a pasar el objetivo precisamente de este concepto, que es que tú aprendas precisamente a diseñar tu propio sistema. Porque esa es la clave. Cuando tú tienes tu sistema, lo demás no importa. Porque al final tienes control y sobre todo puedes ejercer la autogestión. El tercer aspecto importante es define cómo trabajas mejor. Y aquí te van algunas preguntas. ¿Te va mejor solo o en equipo? ¿Necesitas estructuras o fluyes mejor en la incertidumbre? ¿Prefieres tomar decisiones o asesorar a quien las toma? Estas preguntas no son filosóficas, son prácticas. El error más común es entrar a roles para los que no estamos diseñados. Nos metemos en trabajos, sociedades, relaciones donde nos sentimos rindiendo al 40% y nos preguntamos ¿por qué no somos felices? La respuesta es simple. Estás fuera de tu zona de rendimiento óptimo. Y muchas veces el precio de eso es demasiado alto. Afortunadamente, si estás revisando esta información, puedes tomar acciones puntuales. Te vuelvo a repetir las preguntas. ¿Te va mejor solo o en equipo? En pocas palabras, ¿eres alguien que funciona mejor teniendo una responsabilidad compartida o eres alguien que no? Que tú tienes que hacer las cosas. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que son aspectos de personalidad y eso de alguna manera pues también determina tu forma óptima de trabajo. Después, ¿necesitas estructuras o fluyes con la incertidumbre? Por ejemplo, una empresa ya consolidada pues tiene estructuras. Tú tienes que seguir las estructuras y si no tienes un conflicto con ello, perfecto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú no puedes fluir con la estructura? Es decir, eres como una especie de rebelde, ¿no? Dentro de este sistema. Entonces, puede ser que seas más del perfil de emprendimiento, de alguien que se mueve bajo su propia línea. Quizá no tiene todas las respuestas, pero eres una persona de acción.
y necesitas eso. Habrá otro aspecto importante que también tienes que considerar, y esto es, ¿prefieres tomar decisiones o eres de aquellos que prefieren asesorar a quien las toma? Imagínate que una analogía, ¿no? ¿Eres de las personas que les gusta estar delante del telón o detrás? ¿Eres un estratega, por ejemplo, que asesora a otros en relación a cuál tipo de decisión deberían realizar o cómo es que deberían accionar? ¿Tienes este rol más estratégico o eres una persona que no? Yo quiero el protagonismo, yo quiero ser el que de alguna manera tenga los reflectores. Yo soy la persona que de alguna manera me gusta tomar las decisiones. Y claro, tomo la responsabilidad de ello. Una vez más, no es que uno sea mejor que el otro, se trata de que aprendas a conocerte, se trata de que te sientas pleno en la actividad que estás haciendo, que no te pase como que estás a medio gas, pues. Y entonces, tu rendimiento pues baja precisamente porque estás fuera de esa zona. Con estas preguntas te vas a dar cuenta qué ajustes tienes que hacer en función de corregir si es que es necesario. El cuarto aspecto que debes considerar es alinea tus valores con lo que haces. Esta es la fuente de la mayor parte del sufrimiento silencioso. Si trabajas en algo que choca con lo que valoras, te vas a apagar por dentro. No importa cuánto ganes, cuánto crezcas o qué tanto te aplaudan, tarde o temprano algo en ti se va a romper. Peter Drucker lo llama la técnica del espejo. Y es la siguiente. Pregúntate si puedes mirarte cada mañana y respetar lo que ves. Si no, algo anda mal. Si hay un tema del cual hemos hablado en bastantes ocasiones, es precisamente sobre este concepto de los valores personales. Eso es tu brújula, en pocas palabras. Eso es lo que te va a ayudar a saber si vas por el camino correcto o no. Porque cuando tú entras en contradicción con tus valores esenciales, ¿no? Aquellos que de alguna manera te definen y estás haciendo cosas que entran en conflicto con esos valores, créeme que el desánimo se va a presentar y tu energía se va a ir y te vas a sentir culpable, te vas a sentir deprimido, te vas a sentir que te estás fallando a ti mismo. Por eso la técnica del espejo es importante. Mirarte, respetar a esa persona que miras y sobre todo saber que estás en el camino correcto. Este es un trabajo personal y cada quien tiene que ser capaz de dar la respuesta. Luego tenemos el quinto aspecto, que se refiere a la contribución como la nueva medición del éxito. Aquí esta es la directriz. Deja de preguntarte qué quieres de la vida y empieza a preguntarte qué necesita la vida de ti. Esa es la pregunta de la madurez. No viniste a este mundo a perseguir metas vacías. Viniste a contribuir con algo que solo tú puedes aportar. Cuando alineas tus fortalezas, tu forma de trabajar y tus valores con una contribución clara, algo cambia. El trabajo deja de ser carga y se convierte en dirección y no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas tener claro qué impacto quieres dejar. Y este es uno de los temas que más afecta de alguna forma el sentir de cada persona. Porque uno de los aspectos que la gente se queja es que yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé qué estoy haciendo aquí, me siento desalineado, no estoy motivado, etc. Aquí la cuestión es que de ti depende y es tu responsabilidad saber qué es lo que te da sentido. Entonces, pregúntate qué necesita la vida de ti. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que tú le puedes aportar? Pero bajo tu propio set de recursos. Es decir, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Cuáles son los valores? Si tú entiendes esto, ahí es donde aplica este principio de contribución. Y por allá, hace ya algunas décadas, Abraham Maslow, ¿sí? Este psicólogo psiquiatra, pues mencionaba precisamente que el esquema o dentro de su pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, cada uno de los niveles que mencionaba, pero cuando
entrabas al nivel más alto, ¿sí? Pasando ya por los diferentes, digamos, segmentos, ¿no? Desde la supervivencia, la pertenencia, la seguridad, el reconocimiento, y en la cima está la autorrealización, que va ligado directamente a la contribución. Por eso, hoy en día resulta bastante complejo porque sí tenemos unos pocos referentes que viven en torno a esto, pero los medios, la información y la saturación misma, ¿no?, de tanto ruido que existe, pues, ¿en qué momento te preguntas esto? ¿En qué momento haces la pausa, ¿no? Sobre todo para validar qué es lo que resuena contigo. Y esto es algo que nos dice Peter Drucker. Es nuestra responsabilidad saber cuál viene siendo el sentido de contribución, porque muchas veces podemos movernos por la vida precisamente en función de cumplir expectativas, normalmente externas, y satisfacer, digamos, las necesidades generales, pero sin entrar en el aspecto del ser. Ahí es donde tenemos que empezar, pues, a hacernos los cuestionamientos que nos van a llevar precisamente a entender el sentido. Continuamos con el siguiente aspecto, que es el número 6, que se refiere: la responsabilidad de las relaciones es tuya. No esperes que los demás se adapten a ti. Aprende cómo funcionan. Descubre sus fortalezas, su forma de operar, sus valores, especialmente si estás liderando. No se trata de que todos te entiendan, se trata de que tú sepas comunicarte con cada uno. Peter Drucker lo pone claro: la comunicación es responsabilidad del que quiere ser comprendido. Eso implica empatía, claridad y capacidad de adaptación. Si te das cuenta, solemos movernos como figuras de autoridad si es que tenemos gente a nuestro cargo o bien tenemos una posición de poder, y no hacemos esto, al contrario. Esperamos que los demás sepan lo que queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos, porque tenemos esta figura de autoridad o de poder. El ego, en pocas palabras. Y aquí Peter Drucker nos lleva al otro lado. Es nuestra responsabilidad el hecho de mantener buenas relaciones. Y para esto nos tenemos que enfocar en entender a la contraparte. Tenemos que saber sus fortalezas, tenemos que saber cómo es que aprenden, cómo es que operan, y tenemos que saber qué es lo que los mueve. Solo así vamos a poder entenderlos y entonces vamos a aprender a comunicarnos. Esta frase tenla muy presente: la comunicación es responsabilidad del que quiere ser comprendido. Si te quejas, si dices que la gente no te entiende, si de alguna manera las personas no hacen lo que tú quieres y esto te genera un descontento y entonces sufres y demás, es tu responsabilidad si quieres ser comprendido. Entonces, aplica los fundamentales: empatía, claridad y sobre todo cómo poder adaptarte en estos tiempos tan cambiantes. Y cerramos con el séptimo aspecto: prepara desde hoy tu segunda mitad de vida. Todos vamos a llegar a un punto donde lo que hemos hecho ya no sea suficiente. La segunda mitad de la vida no se improvisa, se construye, y se construye desde antes. Peter Drucker habla de crear una segunda carrera, ya sea un giro profesional, una actividad paralela o una causa que te apasione. Y no esperes a estrellarte para empezar de nuevo. Empieza hoy, aunque sea en pequeño. Siembra esa posibilidad, porque cuando el cambio te alcance, vas a necesitar algo más grande que una fuente de ingresos. Vas a necesitar una razón. Y este, sin lugar a dudas, es uno de los aspectos más importantes que nos debemos plantear. Puede haber muchas historias. Me extendería demasiado si empezamos a comentar en torno a ellas. Lo que sí te puedo decir es que si tú no te anticipas a tener de alguna forma un plan de vida, digámoslo así, si tú te quisieras retirar, ¿cómo te gustaría retirarte? Y no hablo de un aspecto económico, sino más bien de una actividad. ¿Qué es aquello que te gustaría hacer? ¿Qué es aquello que te da sentido? ¿Qué es aquello que alimenta, ¿no?, tu alma? ¿Qué es aquello que te da significado? Y sobre todo, muchas veces entendiéndolo, te hace perder la noción del tiempo. Aquí tú te puedes apoyar mucho del concepto del Ikigai,
donde estás revisando esta información, es decir, la plataforma que hemos creado, vas a encontrar bastante información adicional sobre este concepto. Pero algo que sí es importante es que no esperes a experimentarlo directamente. Es decir, no esperes a que un evento te saque totalmente de tu zona para entonces poder comenzar este concepto. La segunda mitad de tu vida no es otra cosa sino cómo vas a cerrar tu vida. Pero lo tendrías que definir, o lo óptimo es hacerlo en tus etapas más productivas. Peter Drucker mencionaba precisamente que llega un momento, si estás trabajando en una compañía, por ejemplo, cuando ya estás llegando a tus 50 años, ya estás en tus 45 para tus 50, seguramente ya llegaste a la cumbre o ya llegaste de alguna forma a la etapa donde más posicionado puedes estar porque tienes la experiencia, tienes ya los años de trabajo, pues tienes de alguna manera el tiempo. Pero también aquí el punto es que muchas veces ahí viene la debacle. O ahí viene ya, llegaste al punto alto, pues no hay mucho más para dónde hacerse, porque va a haber otros factores que pueden tener un gran impacto en el desarrollo, ¿no? Que tienes en la parte profesional, por ejemplo. Puede ser que seas un recurso muy caro, puede ser que lleguen recursos, digamos, nuevos, ¿no? Gente con ideas diferentes. Estamos en tiempos donde pues la adaptabilidad es muy importante. Entre más edad tienes, por ejemplo, ser adaptable se hace más difícil. Y muchas veces la gente pues tiene que sufrir un gran revés, ya sea un despido, una situación complicada. A lo mejor la empresa donde estaba quebró. Y se tiene que obligar a definir esta segunda mitad. Ese es el tema. Si tú haces este concepto de la segunda mitad por obligación, por desesperación, por el hecho de sobrevivir, entonces las posibilidades están en tu contra. Mejor anticípate. Toma decisiones en un estado mental óptimo. Pero date el tiempo para pensar, para reflexionar y para entender qué es aquello que realmente tiene significado para ti, para que cuando llegue el momento ya estés preparado. Y solo para cerrar, quédate con esta idea. Administrarte a ti mismo es el acto más radical de responsabilidad personal. No puedes dejarlo en manos del azar, de la cultura, ni de las expectativas sociales. Tu vida no es una serie de eventos aleatorios, es una construcción consciente y como cualquier proyecto serio, necesita diseño, estrategia y ejecución. Hazte cargo. Tú eres tu primer y más importante proyecto y el resultado vale totalmente la pena. Si esta información resonó contigo, si esta información la consideras de valor, si esta información te ha dado algo en qué pensar y sobre todo crees que puede ayudar a otros, te invito a que le des like, le des me gusta, corazón, manita arriba, estrella, según la plataforma donde estés. Y te asegures de que más personas puedan enterarse de todo esto. Es crítico. Y sobre todo en los tiempos actuales, pues el algoritmo y sobre todo pues el mismo ruido hacen que este tipo de información no llegue a las personas. O por lo menos no a las personas que lo necesitan. Si consideras que esto aporta algo, compártelo. Deja tu comentario y deja tu like, tu me gusta, manita arriba, etcétera, precisamente para mostrarle al algoritmo que esta información sí es importante y las personas puedan llegar a la misma. También aprovecho para hacerte saber que en la descripción vas a encontrar los enlaces que te llevan a nuestros distintos programas y sobre todo revisa este concepto de cómo puedes recuperar precisamente tu centro de poder, ¿sí? ¿Cómo es que puedes tú empezar a fluir mejor? Si es que en estos momentos tú te encuentras en una situación que parece adversa, o bien las cosas no fluyen como te gustaría, o bien te sientes más cansado, o bien simplemente pues hay mayor resistencia y estos aspectos que muchas veces lo normalizamos, pues no debería ser así. O sea, tu nivel de energía tiene que ser óptimo en función de poder generar los resultados que tú quieres. Es por eso que
generé una guía de implementación detallada precisamente para que logres, una vez más, entender este concepto de cómo poder liberar esta energía que tú necesitas y sobre todo empezar a recuperar este centro de poder. Si esta información de alguna manera resuena contigo, pues puedes acceder precisamente al enlace en la descripción. Es totalmente gratuita esta guía de implementación detallada y seguramente te va a ayudar a destrabar, ¿no?, ciertos aspectos y te va a proveer aún mayor información sobre cómo puedes recuperar precisamente este centro de poder. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Yo te espero en un siguiente contenido. Chao.